esperamos que bueno, el Centro Andaluz del Pueblo Javier Verdesco, que durante el año pasado pues tuvimos bastantes actividades, fue nuestro primer año y bueno, y salimos medianamente contentos de lo que se había hecho y lo que respecto a lo que pretendíamos. Pues este año empezamos con fuerza y con ganas también para seguir haciendo muchas actividades. Os comunico que, por ejemplo, aparte del club de lectura, que un jueves de cada quincenal, un jueves alterno, se reúne también aquí. Vamos a comenzar también los viernes también alternos, cada 15 días, una especie de cineclub con películas, comentar, con cineforum y demás. O sea y os adelanto ya que el día que viene Cali, el 12 de febrero, va a venir un miembro del Consejo Nacional de Dirección de la CUP de Cataluña. Va a venir a dar una charla aquí a Andalucía y va a venir al CAD de Almería, de Granada y también a Málaga. Entonces el día 12 a las 7 de la tarde, aquí en el CAD, ya lo comunicaremos, pero bueno, y habrá cartel y demás, pero los que estéis o las que estéis interesados, pues ya lo sabéis. La charla de hoy, ya sabéis más o menos de qué va. La historia es que nosotros, aparte del CAT, de tratar temas políticos, sociales, pues también el tema cultural y la historia de Almería y de Andalucía para nosotros es un objetivo fundamental dentro de nuestro CAT, ¿no? Y por eso, pues hoy, la charla esta tiene mucho que ver con lo que pretendemos y sobre todo también a raíz de que estamos viendo de que en Almería pues hay un grupo de personas con cierto poder. En fin, eso se hablará en la charla, yo ahora no voy a adelantar nada, pero que están tratando de imponernos pues ciertos símbolos y hacernos ver que Almería no es Andalucía y demás, y una serie de cuestiones que no voy a entender por qué es el motivo de la charla. Por eso vimos que era un momento preciso e importante para hablar sobre estos temas, sobre qué supone o qué es la bandera de Almería, la bandera de Almería capital, esa bandera roja y blanca, qué supone. Y luego también si la bandera de Andalucía, si tiene algo que ver con Almería o no tiene que ver y demás, porque las teorías que están corriendo por ahí son bastante peregrinas y bastante manipuladas, ¿no? Y eso es lo que pretendemos con la charla de hoy, empezar a concienciar a la gente y a la parte a mover las cosas y a contrarrestar toda esta política que está surgiendo por ahí, ¿no? Bastante rara, pero bueno, eso hablarán ahora los compañeros. Para la charla tenemos a Rafael Martos, que es periodista, editor de noticiasalmeria.com y bueno, ha trabajado mucho en medios escritos y demás, yo creo que lo conocen la mayoría. Está Ali Manzano, que es miembro del CAS y una persona, aparte de un militante del nacionalismo y de izquierda andaluz, pues también es una persona que está muy interesada y que estudia y escribe sobre temas también históricos y culturales andaluces. Y el compañero Jorge Lirola, que yo creo que la mayoría lo conocéis porque es una de las personas que colabora habitualmente con el CAC, que ha venido a dar charlas sobre el milenio de Almería, sobre la corrupción en la Universidad de Almería, sobre distintas cuestiones. Es profesor de la universidad y es un estudioso y un auténtico experto en temas de historia de Almería, en temas de Al-Ándalus y en muchas cuestiones, ¿no? Escrito, bueno, ya lo hemos presentado muchas veces, yo creo que ya casi sobra la... Bueno, pues ya está, yo me callo y empezamos. La idea es que hagan una exposición que no sea demasiado extensa y que a continuación, sobre todo lo importante, que porque surja el debate entre todas las personas. Aquí hay muchos más asientos, las personas que estáis de atrás, si queréis estar más a gusto y sentados, hay asientos aquí de sobra, ¿eh? Venga, pues, ¿quién va a empezar? Bueno, yo agradezco a Mariano la iniciativa de esta charla debate y el haberme invitado a participar en ella, ¿no? Para los que me conozcáis o los que no me conozcáis, mi especialidad es el árabe, yo soy profesor de lengua árabe, ¿no? Entonces, el tema de la bandera no soy un especialista, sino solamente a partir de lo árabe, ¿no? Él me pidió que me centrara sobre todo en la bandera de Andalucía y la posible raíz que tuviera en unos versos que aparecen aquí en Almería, ¿no? Yo, de todas formas, hay una obra que os recomiendo muchísimo, que es la de Ibn Khaldun, la Muqaddima de Ibn Khaldun, que es los prolegómenos que escribió Ibn Khaldun, un andalusí afincado en Túnez en el siglo XIV, que hizo una gran historia de todo
una historia universal, pero esa historia universal no es muy relevante, pero lo realmente relevante es el prólogo que le hizo, que es toda una filosofía de la historia, ¿no? Entonces donde habla pues de cómo el funcionamiento del mercado desde todas las civilizaciones, cómo empiezan siendo nómadas, sedentarias, bueno, de todo, ¿no? Entonces yo te digo, con seguridad pues habla algo de las banderas también, ¿no? Sobre todo en ese marco histórico, y efectivamente, ¿no? En la parte tercera del libro primero trata sobre las dinastías que dominan amplios territorios, ¿no? Y en el capítulo 34 pues trata de los signos característicos de la autoridad y del poder, ¿no? Entonces, entre ellos, los más sobresalientes a los que alude es el aparato, lo que él llama el aparato, al-ala, el trono, la ceca para la moneda, ¿no? El sello y los bordados, las tiendas y los recintos reales, y la maxura, el lugar donde ocupaba el gobernante para el tema de la oración. Entonces, dentro del aparato, él alude, os lo voy a resumir, había cogido aquí unos extractos, pues en el aparato se refiere precisamente al despliegue de banderas y estandartes y el toque de atabales y el sonido de albogue y cuernos, ¿no? Lo que sería un poco el himno, ¿no? Lo que acompaña a esa bandera, ¿no? Él hace un análisis también a partir de Aristóteles, ¿no? El Tratado de Política de los griegos, los árabes siempre pues lo cogen también, y su explicación es de que la bandera lo que trata sobre todo es provocar miedo en el enemigo durante la batalla. Es decir, las banderas parece que cuando surgen más en un contexto bélico, ¿no? En un contexto además que representan a esas dinastías. Además pues alude a que tratan también de provocar emoción en aquellos que van, ¿no? Sobre todo pues para que traten contra el enemigo, ¿no? De movilizar contra el enemigo. Habla de que hay un gran número de estandartes y en general parece que inicialmente no se identificaban, sino que llevaban banderas de muchos colores, ¿no? De todos los colores. De hecho, pues por ejemplo también ahora en Marruecos, muchas veces cuando es la fiesta del trono, si vais por allí os sorprende de que ponen en la grande avenida y montones de banderas y de todos los colores, ¿no? De todos esos colores. De todas formas, él ya también hace un análisis y ve cómo una determinada dinastía van determinando, porque los colores son fundamentales, ¿no? Y entonces pues habla de que precisamente pues fueron los omeyas primero se decantan por el color blanco, los omeyas de Siria, y en contraste con ellos los abbasíes se decidieron por las banderas de color negro, ¿no? Pero fue uno de los califas abbasíes, al-Ma'mún, uno muy célebre, que fue el que hizo precisamente la Bait al-Hikma en Bagdad, la casa de la sabiduría, y realizó pues también mediciones de la tierra, hizo montones de desarrollo cultural, pues fue el que adoptó el color verde como bandera del Islam, de lo que era el imperio islámico entonces, ¿no? Él alude ahí a que los reyes bereberes parece que no escogieron, en la zona del Magreb, no escogieron un único color, sino que adornaban sus enseñas con oro, las fabricaban de seda pura, de diversos colores, ¿no? Y bueno, alude a distintos, incluso alude también a los cristianos, entonces, ¿no? Aquí en la parte de Al-Ándalus habla de los gallegos, de esos gallegos que también utilizaban, pero pocas banderas, pero utilizaban también la música, ¿no? Él habla de todo ello. Bueno, lo curioso es que, bueno, la bandera de Andalucía, yo no soy un experto, pero por lo que yo tengo entendido, fue Blas Infante, en torno al año 1919, el que decidió que esa fuera la bandera. Blas Infante se inspiró en una cita de un autor árabe, de Al-Mascari. Este Al-Mascari era un magrebí que hizo una gran obra donde recopiló muchísimas cosas sobre Al-Ándalus, ¿no? Y entonces él cita, hay unos versos
precisamente relativo aquí a Almería, a un autor que era en realidad de Guadix, pero que se había establecido aquí en Almería y que Al-Mutasim en el siglo XI, ¿no? Y el rey de aquí de la taifa de Almería, Al-Mutasim, lo envió a Sevilla de embajador, ¿no? Al-Mutamid incluso le ofreció el que se quedara allí, pero él rehusó quedarse y vino. Precisamente por eso quizá llegaría Blas Infante a esa cita, por la razón de que él hizo una obra sobre Al-Mutamid como último rey de Sevilla, y de ahí pues que encontrara este verso, ¿no? Ese verso hay un pasaje donde textualmente, entonces para introducirlo, alude a que este Ibn Arqam, que era como se llamaba el literato, pues secretario primero de los reyes de Denia, pero que luego de aquí de Almería, recita un verso allí en la corte de Al-Mutasim al ver, y dice textualmente, una bandera verde con una cenefa blanca en manos de un elche eran los cristianos renegados, que había aquí también en Almería, un elche de Al-Mutasim, quien la desplegaba sobre la cabeza del monarca. Y el verso, pues dice, en árabe dice, Nasharata alayka min ayn janahan khadra sayarat as-sabaha ushahan, que la traducción sería una verde, hay que entender, una bandera verde, que había convertido a la blanca mañana en su cinturón, ha desplegado sobre ti un ala de bienestar, ¿no? El poema es un fragmento, se completa con dos versos más, que dice, con su aleteo se asemeja al corazón de los combatientes, cualquiera que sea la cara que presente al viento, y te ha asegurado la fortuna con su porte triunfante. Considera pues estos buenos augurios como un éxito. Bien, como veis, no tenemos certeza de que esa fuera la única bandera y que fuera realmente la bandera de Almería del siglo XI. Puede ser que hubiera más, pero lo que sí tenemos constancia de que era esa bandera, ¿no? Como veis también aquí aparece en contexto, siempre que se habla la bandera se saca el tema militar, se suele sacar, ¿no? En otras alusiones, en la poesía árabe, pues hay algunas precisamente con el tema de Al-Mutasim, ¿no? Los árabes para la bandera utilizaban distintas palabras, ¿no? Unas veces raya, como aparece aquí, otras veces al-liwa, otras veces al-alam, ¿no? Como ese nombre, pues hay un célebre poema también relativo al Mutasim, un poema de Al-Mutasim que dice: mira las banderas trepidar, movidas por las manos del viento, son nuestras mejores galas, pues se parecen a los corazones de los enemigos el día de la batalla, ¿no? Esto es un poema que seguramente pues lo compuso cuando él tomó Guadix en el año 1063, ¿no? Bueno, entonces, pues es posible, como digo, que casi seguro que Blas Infante se inspiró en esta cita para la propuesta de la bandera de Andalucía. Si os parece, yo lo dejo aquí ahora y luego ya retomamos más adelante. Bueno, pues yo quería comentar algunas cosas sobre la bandera de Almería, porque, como bien ha dicho Mariano, pues últimamente la estamos viendo en todos sitios, ¿no? A mí me gusta recordar que hace 7 años fue la última vez que se izó la bandera de Andalucía en Puerta Purchena, y lo hizo el mismo alcalde, lo hizo la misma corporación, que ahora parece ser que reniega de esa bandera porque no aparece en ningún sitio, ¿no? Ya digo, hace 7 años, hace 8, hace 9, hace 10, durante 3, 4 años seguidos se estuvo haciendo, con motivo del 28 de febrero, un acto en Puerta Purchena, un acto oficial organizado por el ayuntamiento, por el mismo alcalde que luego, cuando ha sido su nueva proclamación para las últimas elecciones municipales, pues no sé si visteis la fotografía en prensa, pero resultaba muy llamativo ver que todo el Teatro Cervantes, bueno, pues no tenía ni una sola bandera de Andalucía. Puede uno decir, vale, es que no había ni una de España tampoco.
del Partido Popular, ni una de España. Es que solamente había una pequeña pancarta arriba que ponía Partido Popular. Lo único que se ve son montones de banderas de los cruzados, de estas blancas con la cruz roja. Entonces, la verdad es que a mí me gustaría que si queréis, analizáramos los motivos por los que se ha producido este cambio en Almería y por qué, bueno, pues no es que ya no tengamos bandera andaluza en la rotonda, es que sencillamente la bandera andaluza ha desaparecido, está exclusivamente en aquellos sitios en los que oficialmente no se puede retirar. Y es bastante curioso porque también deberíamos ver qué bandera es la que nos están poniendo. Que nos están poniendo una bandera, y yo he escrito en un artículo que es la bandera de la infamia. Hay que recordar que Almería era el principal puerto del Mediterráneo. Era no solo el principal puerto desde el punto de vista comercial, sino que también lo era desde el punto de vista defensivo. Era pues, prácticamente todo Al-Ándalus confiaba su defensa a Almería. Y bueno, también, yo no sé, seguramente Lirola lo controla más, pero también no solo desde el punto de vista comercial, sino también aquí se dice que era refugio de muchos piratas, y que por eso pasa lo que a continuación os voy a comentar. Pero al fin y al cabo, pirata, bueno, Sir Francis Drake era pirata, ¿no? Yo no hablaría de pirata, en ese contexto, porque ellos no estaban al margen de la ley. Claro, por eso precisamente lo estoy diciendo, que se habla de que era refugio de piratas, pero que, bueno, que piratas ha habido en otros sitios con el beneplácito institucional, ¿no? Y eso en todo caso no era un gran problema aquí, que como digo, Almería en ese momento era el principal referente económico de todo el Mediterráneo. Claro, se produce el tema de la invasión de los genoveses, ¿no? Y ahí sí que hay algunas cosas que es curioso y que me gustaría destacar. Y es que Almería en esa época, en la época de Al-Ándalus, pues lejos de lo que nos están vendiendo los cruzados, y le llaman los cruzados porque defienden la bandera con la cruz, y porque en el fondo es lo que a ellos les gusta, porque yo estoy convencido que en el fondo lo que hay una reacción de xenofobia y de racismo. Pues aquí convivían cristianos y musulmanes, y convivían bien. ¿Y por qué sabemos que convivían bien? Pues por cosas que nos dicen ellos mismos, quiero decir, los cristianos. Es decir, tenemos, y lo habéis visto porque se ha promocionado el camino mozárabe a Santiago. Vamos a ver, si Almería era una tierra en la que estaba proscrito ser cristiano, ¿cómo es que había un camino mozárabe a Santiago para que la gente fuera a peregrinar a Santiago y luego volviera a sus casas? Es decir, o sea, que no estaba proscrito ser cristiano. Pero es que no solo eso, yo me he preocupado en leer algunas publicaciones de la Iglesia, del Obispado de Almería, y deja muy claro que durante toda esa época de la que estamos hablando, o sea, los momentos previos a la invasión de los genoveses, aquí había iglesia, aquí había obispos, y siguió la dinastía, no sé si la expresión es correcta, pero que se siguieron nombrando, la iglesia siguió teniendo obispos en Almería, a pesar de que la mayoría era musulmana. Por lo tanto, difícilmente se puede decir que aquí hay una guerra, o que se produce una especie de guerra de religiones entre los musulmanes y los cristianos, que vienen los cristianos a invadir o vienen a recuperar sus territorios porque esto está ocupado por musulmanes extranjeros que han... No, bueno, después de una invasión no dura 8 siglos, eso para empezar. Y aparte, como estoy diciendo, aquí se produce una situación de convivencia, a lo mejor no la convivencia
ideal, no lo sé, pero desde luego que los cristianos podían salir y podían ir a Santiago a hacer sus peregrinaciones y volver, que aquí había iglesia y que aquí había obispos y se seguían nombrando obispos, y eso no lo digo yo, eso lo dice la propia Iglesia Católica Apostólica Romana de Almería. ¿Por qué digo esto? Pues por una razón muy simple, porque me interesa destacar eso, que en Almería lo que había eran almerienses y punto. Entonces, siguiendo también lo que dice la diócesis de Almería, comenta, fijaros, lo dice la Iglesia Católica, los que defienden a los que vinieron. Los genoveses organizaron una primera expedición contra Almería en el año 1146. Iba al frente, al mando de una flota de 25 navíos, el cónsul Cafaro. Después de tomar Mallorca, atacaron a Almería. Desembarcaron en el puerto y se fortificaron. Mantuvieron el asedio 22 días. Negociaron los almerienses, como veis, los almerienses. Y lo dice la Iglesia, no es que dijeron musulmanes, no, los almerienses. Es decir, los de aquí, o sea, como nosotros, ¿no? Los almerienses negociaron una tregua a cambio de 113.000 maravedíes, de los que solo le dieron a los genoveses 25.000. No recibieron más y temiendo el invierno que se acercaba, ya ves tú, le temían al invierno de Almería, la valentía, vamos. Y no recibieron más y temiendo el invierno que se acercaba, incendiaron la huerta y se volvieron a Génova. ¡Qué bien! Y nosotros ponemos su bandera. ¡Estupendo! Esto lo escribe la propia Iglesia Católica, ¿vale? En una obra sobre la historia de la diócesis de Almería. Dice, pero hay más, dice, ya el año anterior a la reconquista de Almería, vuelve a lo mismo, reconquista, eso también lo ponen ellos, el 1146, estando en el asedio de Córdoba, recibió el monarca leonés legados genoveses y pisanos que le propusieron una acción conjunta contra la plaza de Almería. Otro detalle importante, es decir, son los genoveses que están allí cruzando el mar, o sea, cantidad de lejos. Bueno, pues son ellos los que le proponen a los leoneses atacar a Almería. No debían ser los cristianos de Castilla y de León los que tuvieran interés en seguir la expansión y tal. No, son los genoveses los que tienen interés, porque realmente lo que había era un interés exclusivamente económico. Ya está, lo que les interesaba era destruir Almería, destruir el puerto de Almería. Nada más, ni guerra de religiones ni historia, esto era pasta. De la época, maravedíes, serían, pero pasta, ¿no? Bueno, más adelante en esta misma obra, ya digo que se deja bien claro que son los genoveses los que tienen interés en atacar a Almería. Más adelante dice, entre tanto, la gran escuadra de los genoveses navegaba hacia el Portus Magnus. Reconocen el volumen que tenía el puerto de Almería. Lo componían 63 galeras más 163 naves. Tardaron en la travesía 5 meses. Al llegar al Cabo de Gata, el cónsul Baldovinus, que dirigía la expedición, adelantó 15 galeras y montó la guardia. Levantaron fortificaciones y, si nos atenemos a la narración de Cafaro, tuvieron durísimas escaramuzas mientras llegaba el emperador, a las que debieron morir miles, dice, de los musulmanes. Es decir, cuando ya hablamos de muertos, ya los que mueren son musulmanes, no son almerienses, ¿eh? Cuando ya los genoveses están ahí a la puerta, están en lo que es la playa de los genoveses, la playa de los muertos, cuando están ahí ya a punto de entrar y están entrando y están matando gente, si antes eran los almerienses, ahora ya son musulmanes. Supongo que para lavar un poco la conciencia. Aterrados los de Almería, que no los almerienses, sino los de Almería, muy importante, más bien, intentan una tregua para llegar a pactar con el rey. Los genoveses, sigue diciendo este texto, llevan con valentía este asunto y estuvieron dispuestos a la conquista antes de pactar. ¿Y qué se llevaban los genoveses de aquí? Pues también lo dice este libro. Dice, según el arzobispo don Rodrigo, el rico botín del saco de la ciudad, una guerra de religión, es decir, venían los cristianos a echar a los musulmanes,
porque eran impíos, ¿no? Basta. El rico botín del saco de la ciudad fue entregado por el emperador a los genoveses. O sea, se les pagó, vinieron, destruyeron Almería y se les pagó. De todo despojo se contentaron solamente con el plato de esmeralda del tamaño de una escudilla de grandísimo valor y que aquella señoría tuvo siempre en gran estima y veneración. Hombre, si es que habían conseguido lo que querían, que eran destruir el Portus Magnum. Lo habían conseguido. Se habían quedado ellos ya con el control marítimo del Mediterráneo. Ahora vamos al tema de las banderas. Yo todo esto lo he querido decir para que veáis que lo que había en Almería eran almerienses, de distintas religiones, de distintas razas, pero eran almerienses, como lo demuestra, por lo que he dicho antes, de la propia peregrinación, de que se seguían nombrando obispos y de lo propio que dice la Iglesia en este libro. Bien, hay algunos que dicen, la bandera de Almería es de 1147, falso. Es verdad que en 1147 es cuando llegan los genoveses y ponen aquí su bandera, pero ponen la bandera como quien la pone en un territorio ocupado. No es porque a partir de ese momento fuera la bandera de Almería, no, es la bandera de una potencia extranjera que llega, ocupa y planta su bandera. Yo qué sé, pues como en cualquier sitio, vamos a ver, como cuando llegaron los marroquíes al islote Perejil y pusieron la suya, y luego llegaron los españoles y pusieron la suya. O sea, o cuando la invasión de Irak y llegan y ponen la bandera de los Estados Unidos, ¿no? Es decir, se iza esa bandera, pero no es la bandera de Almería, en 1147. Esa es ya una de las primeras mentiras que hay. La bandera empieza a ser bandera de la ciudad de Almería en 1489, es decir, unos 40 años después. Y lo es por decisión de los reyes de Aragón y de Castilla, y luego no se confirma como tal hasta 1997 por la Junta de Andalucía. Antes, y ahora vamos al tema provincial, antes del 15 de noviembre de 1835 se crea la Diputación de Almería, y el 4 de enero de 1952 se aprueba la bandera provincial, que es la bandera verde oscura con el escudo de la provincia. Y entonces la bandera de Almería, ¿ahí qué tiene que ver? Bueno, pues la bandera de Almería se queda sencillamente como un símbolo de la provincia marítima, de Almería. No la provincia de Almería territorial, sino la provincia marítima de Almería. Y esa provincia marítima va desde el meridiano de la playa de La Juana hasta la línea de la playa de Tarais, incluyendo la isla de Alborán y Suabo. Es decir, de punta a punta de la provincia de Almería, más o menos, pero en la zona costera. Es un símbolo marítimo, exclusivamente. Nunca ha sido la bandera de la provincia de Almería, porque o Almería no tenía bandera, o cuando tuvo bandera fue la bandera provincial, que es la de la Diputación, la de ahora mismo, y esta bandera es la bandera de la provincia marítima. Por lo tanto, otra falsedad, nunca ha sido la bandera de la provincia de Almería. Como digo, durante todo este tiempo nos están intentando vender esa bandera como la de la provincia, insisto, no lo es. Si queréis podemos seguir abundando en algunos datos históricos más, pero yo creo que más o menos por mi parte ya están sentadas las bases para saber cuál es el origen de esa bandera y algunas de las mentiras que nos están vendiendo en ese sentido, ¿no? Bueno, pues yo esta es una breve reseña, simplemente lo que está pasando aquí, bueno, no es nuevo, ni mucho menos, ya ha pasado otras veces. Hay una guerra contra Andalucía, una guerra inconclusa que ya lleva más de 5 siglos. No han terminado la guerra contra Andalucía y no la van a terminar hasta que los andaluces no perdamos nuestra identidad por completo. Entonces hay una manipulación histórica, una manipulación identitaria que sigue a través de todos los cauces
porque tiene el Estado español, medios de comunicación, instituciones, escuelas, universidades y tal. Bueno, ya en la transición, donde la mayoría de almerienses votan por un estatuto de autonomía andaluz. El estatuto al final, pues, como todos lo hemos visto, no ha servido para nada, es una farsa. Andalucía no tiene autonomía, no tiene soberanía, no tiene nada. Pero bueno, los almerienses se manifestaron como andaluces en el año 77 y en el año 78. Bueno, pero desde aquella época para acá, bueno, vemos como ahora pues, siguen surgiendo grupos y siguen surgiendo ideas pues, de la misma gente que tiene ideológicamente, se les llama españolismo. El españolismo no es un concepto que yo me haya inventado, ni es un concepto nuevo. El concepto de españolismo, yo la primera vez que lo leí o lo escuché fue hace ya bastantes años a un catedrático de lengua y literatura de la Universidad Complutense de Madrid, que no es andaluz, ni es una persona de izquierda, ni es un rojo, ni es un separatista, ni es nada. Es un colaborador de las Naciones Unidas, de la UNESCO, y que escribió un libro que se llamaba La dignidad e igualdad de las lenguas. Ahí habla del andaluz como lengua y el por qué el andaluz es un dialecto y el español es un idioma. Da mucho motivo, pero no vamos a entrar aquí. Pero ahí decía que eso estaba motivado por una ideología que era el españolismo. El españolismo, que es una ideología transversal que afecta a gente de izquierda y a gente de derecha. Es supremacista, es atemporal, porque considera que España ha existido siempre, es excluyente, es racista, xenófoba y necesita eliminar lengua, cultura e historia de los pueblos sometidos para su propia supervivencia, eliminando los rasgos diferenciadores. Es una ideología de conquista. Una patria, una lengua, una religión. Eso. Estos señores que están ahora promoviendo esto comparten esa forma de pensar que ya es bastante antigua. Ya ves, Américo Castro, un historiador muy famoso, bastante conocido, decía: ser español es no ser musulmán, haciendo referencia a una Andalucía islámica frente a una España católica. Entonces, esa relación de conquista por ser diferente, por una dificultad de asimilar a la tierra conquistada, sigue existiendo. Bueno, Andalucía, el español considera a la Andalucía islámica, la Andalucía que no se somete, la considera lo mismo que consideraron a aquella Andalucía a la que sometieron y conquistaron. Bueno, el españolismo intenta someternos, intenta asimilarnos a su cultura y a su historia. Esto para conseguirlo pues necesita de unos métodos que después de 500 años pues todavía, ante la falta de asimilación, siguen todavía ofreciendo. Pues como es la manipulación histórica, la mentira y tal. En Andalucía se están encontrando con que en Almería se encuentran con que es la provincia más débil de Andalucía. Quizás por las cuestiones geográficas estamos bastante apartados del poder, cuestiones económicas y demás. Entonces se están centrando en Almería, ya lo hicieron durante la transición y ahora parece que vuelven a lo mismo. Bueno, y para esto nos cuentan una serie de historias y de mentiras que las siguen repitiendo una vez y otra vez sin ninguna base. Nos dicen que Almería no es Andalucía, que Almería es más murciana, que en Almería se habla dialecto murciano, que Andalucía nos margina. Vamos, la realidad es muy diferente. La realidad es que Almería es Andalucía. Todas las culturas que ha habido en Andalucía han empezado por Almería y de Almería se han ido extendiendo al resto del territorio andaluz, y la aportación de Almería a la cultura andaluza es innegable y es tremenda. Hace poco tuvimos la suerte de tener aquí en el CAP a un cantador flamenco y un investigador del flamenco como es Juan Pinilla, y nos estuvo explicando los orígenes del flamenco,
y los orígenes del flamenco, que es la mayor expresión cultural andaluza, lo sitúa en Almería. Lo sitúa en los trovos alpujarreños y en los trovos de Pechina y toda la zona del Valle de la Almanzora. Entonces, a ver, ¿quién me puede decir a mí que Almería no es Andalucía? Bueno, yo creo que es un disparate. Bueno, por mi parte, nada más. Si queréis hacer algún comentario o alguna pregunta, pues abrimos un turno de debate. Abrimos un debate, venga, un turno de intervenciones, de que comentéis o preguntéis o lo que queráis. Bueno, pues yo, después de escucharos, quisiera preguntar, bueno, todo esto que nos estáis contando, que bueno, se basa en mentiras, que mucha gente no sabemos, o sea, realmente no conocemos lo que es la raíz de nuestra bandera. Y bueno, quisiera también hacer hincapié que por qué todo esto no se transmite a la gente, para que sepamos realmente de dónde procedemos y cuáles son los orígenes de nuestra bandera. Pues entonces, bueno, es como casi siempre la pregunta del millón, ¿por qué esto no se transmite, por ejemplo, a las clases, a los institutos, donde se pueda? Por eso. Claro, porque precisamente el objetivo es que los andaluces estemos aculturizados. O sea, de lo que se trata es de que no reconozcamos la existencia de una cultura propia. O sea, es así de simple, es decir, los andaluces no es andaluz, es español. O sea, somos el único territorio de todo el Estado que no tiene cultura. O sea, nosotros no tenemos nada propio. Ese es el objetivo. Si por ejemplo, y vamos a cosas más simples incluso, si miramos, por ejemplo, y habéis hablado del año 77, del 78, el Museo de la Autonomía pues deja muy claro una cosa. O sea, Andalucía nace el 28 de febrero, punto. O sea, antes no existía nada. Antes del 28 de febrero Andalucía no existía, no tuvo historia, aquí no se luchó por el autogobierno, aquí, por ejemplo, no se proclamó nunca la independencia, sabemos que sí, de modo un poco, ¿sabes? Pero aquí nadie sabe por qué la Junta de Andalucía se llama Junta de Andalucía y no se llama Asamblea. ¿Por qué? ¿Lo sabéis? ¿No? Pues eso tiene un motivo, ¿por qué se llama Junta y no se llama Asamblea? Pero eso tampoco se enseña en los colegios, ¿no? Como por ejemplo lo que estamos hablando, y más de una vez, y vuelvo al tema de las banderas. Aquí nos enseñan lo de la conquista, la reconquista. Una reconquista o una conquista no dura 8 siglos, que no, porque es lo que estaba leyendo antes, es decir, la propia historia escrita por los curas de la diócesis de Almería lo deja muy claro. Aquí había almerienses, aquí había gente que en la época del Al-Ándalus eran cristianos y cogían y se iban a Santiago a peregrinar y luego volvían. Oye, y nadie les robaba la casa, ni le ocupaban, ni lo echaban a matar, no. Y luego se seguían nombrando obispos. Se nombraban obispos, ¿por qué? Porque había creyentes. O sea, yo no sé cómo vivirían, si estarían estupendamente o estarían peor que los musulmanes o cómo estarían, no tengo ni idea. Pero ellos lo dejan muy claro. Eso sí, almerienses tal y cual, pero cuando llegan los genoveses y matan, y te mencionan que matan y que hay un saqueo, ya escriben musulmanes, ¿no? O sea, no dicen, a ver, y la bandera de Andalucía, con las salvedades que ha contado Ligrola, pues la bandera que hubiera en Almería en esa época, que probablemente era la verde y blanca, era la bandera de todos los almerienses, de todos, de los cristianos y de los musulmanes, porque es que de hecho el responsable de la flota de Almería no era musulmán, o sea que eso dejaba también en evidencia que lo que había era un Estado,
un Estado en el que, bueno, pues sí, pues habría distintos niveles de fuerza en función de la religión, en función del poder económico, la vía almeriense. Y en este caso concreto, como estaba comentando, lo que me preocupa es que esa tergiversación histórica que la hemos tenido en cuestiones recientes, como las que se ha dicho del 28 de febrero, del 4 de diciembre, de todo esto, ¿no? que ya estamos hartos de tener que recordar los datos reales, pero oye, que calan, que es falso, es lo que tiene. Con el tema de la bandera, a mí me preocupa especialmente cómo se está asimilando, cómo te la encuentras en todos los sitios. Hombre, pues esta es la bandera de los que vinieron y destruyeron Almería. Si es la bandera de los que destruyeron Almería. Encima quieres que sea la bandera de toda la provincia y luego voy al dato. Es decir, es que no es la bandera de la provincia de Almería, es que nunca lo ha sido. Entonces que no digan que es la bandera de Almería desde 1147 porque es mentira. Pueden decir que les gustaría que fuera, me parece muy bien. Y también me gustaría que mi bandera pudiera ser otra. Pero no lo es. Y entonces todo esto está perfectamente orquestado y organizado. Y el objetivo no es otro, y por eso hay que estar un poco en guardia, que crear un partido político localista, un partido provincial, porque se han seguido los pasos, que si os interesa os los cuento y si no, pues no. Se están siguiendo pasos muy concretos para crear ese partido. Ese partido será, como no podía ser de otra manera, ubicado en el espectro de la derecha. Pero no especialmente de derecha, porque lo que pretende ser bastante transversal. Aquí todo el mundo pretende la transversalidad, yo no sé qué. Aquí todo, desde Podemos es transversal, los grandes partidos son transversales, aquí todo el mundo quiere ser transversal. A ver si nos ponemos de pie en vez de estar todos transversales, que estamos tumbados. Pues el objetivo es ese, porque la idea es que el Partido Popular siempre pueda tener un apoyo y no se encuentre pues en situaciones complicadas de pérdida de votos, y claro, el Partido Popular nunca tiene con quién pactar, nunca tiene con quién llegar a acuerdo. Entonces, bueno, a nivel andaluz ya afortunadamente pues está Ciudadanos, que está pactando con el PSOE, pero puede pactar también con el PP, no le hace asco a nadie. Entonces, sí. No, yo te quería decir que ese partido ya ha existido, el GIAL. No, pero no es un poco una broma, porque vamos, sí, vaya, pero claro, al final tuvo que desaparecer por lo que tú dices, por apoyo al PP. Pero de todas maneras, hay unas cosas que quiero comentar de lo que estáis diciendo. Primero, no es cierto que Almería se haya pronunciado totalmente a favor de Andalucía cuando el tema del estatuto y cuando el tema de la autonomía. Precisamente no se pudo aplicar el artículo de la Constitución aquella y hubo que hacer un referéndum independiente porque las 8 provincias andaluzas no había conseguido la mayoría del estatuto y no se pudo aplicar el artículo 51 por eso, y hubo que recurrir a otra nueva consulta y a otro nuevo artículo para aquello. Eso fue en el principio de la autonomía, creo que es cierto. Puede equivocar. Que discrepe, que no, yo lo admito porque puedo equivocarme. Estoy hablando un poco. La cosa fue compleja, pero algo más simple. A ver, nos vienen vendiendo también la moto de que Almería dijo no. Pero vamos a ver. Los puntos están ahí. A ver, no, es que a eso voy. Nunca, jamás en la historia de la humanidad se ha preguntado a los almerienses si son o no son andaluces, o si quieren o no quieren pertenecer a la comunidad autónoma andaluza, como no se les ha preguntado si quieren ser españoles o quieren ser europeos. O sea, no se ha consultado a nadie. Quiero decir, es mentira que en algún momento los almerienses entraran por la puerta de atrás en Andalucía. No, han sido andaluces de toda la vida. Y
cuando se produce el referéndum, voy al dato, a ver, el único territorio de todo el Estado español que pidió autonomía en la calle fuimos los andaluces, y lo digo porque yo tenía 10 años, y yo fui a aquella manifestación con 10 años, y la tengo aquí, en Granada, un día de lluvia, con la bandera colgando desde la Torre de la Vela. Vamos, se me veía de punta todavía recordando aquello, ¿no? Pero quiero decir que ahí se pidió autonomía, y se pidió en todos lados, lógicamente en unos sitios, ¿no? Así como en todos sitios. Esto no tiene, Almería no tiene la población que tiene Sevilla o que tiene Cádiz o que tiene Madrid, ¿no? Y se pidió autonomía. Eso obligó a que se incluyera en la Constitución, año 77, Constitución año 78, muy importante el tema de la fecha. En el 78 se ven obligados a que una Constitución que estaban haciendo de espalda a los andaluces, en la que se estaban poniendo de acuerdo los de siempre, o sea, los nacionalistas del norte, que no son precisamente muy solidarios, que digamos, nunca lo han sido, tampoco se puede hablar más de ellos, ¿no? Se ponen de acuerdo para montarse la historia catalanes, vascos y los demás. Y España, catalanes, vascos y España, ¿no? Perdona, nos llaman comunidades históricas. No, pero eso viene después. Andalucía, según ellos, no es histórica. Claro, pero espérate, se produce entonces esa nueva situación, que la manifestación del 4 de diciembre obliga a incluir, bueno, y el que quiera autonomía como catalanes y vascos, bueno, pues vamos a darle la oportunidad, porque los andaluces quieren, pues vamos a darle, y nos lo ponen complicado, ¿no? Y nos ponen que tenemos que elegir entre el artículo 143 y el 151, y que tiene que haber, ojo al dato, eso no se ha hecho ni siquiera en Corea del Norte, ¿eh? Mayoría absoluta sobre censo electoral, no sobre voto, sobre censo electoral en cada una de las 8 circunscripciones, ¿vale? Andalucía traga con eso, no le queda otra, ¿vale? Traga. Y es verdad, se hace el referéndum. ¿Y qué ocurre con Almería? Es verdad, en Almería los votos síes multiplican por 11 los noes. Multiplican por 11 los noes. O sea, la paliza a los del no fue brutal, pero llamo la atención sobre otro dato. Ahí lo único que se estaba preguntando es si queríamos la autonomía por el 143 o el 151. Nada más, ¿eh? Nada más. Aquí no se estaba diciendo, ¿quieren ustedes ser andaluces? ¿Ustedes se consideran andaluces? ¿Quieren ustedes una región independiente de Almería? No. Lo único que se preguntaba era eso, si quería la autonomía por el 143 o el 151. Punto. Y se acabó. Ya está. Y esta gente se inventa que ahí Almería dijo no. Coño, 11 veces más sí es al 151 que no es. O sea, el 151 sacó 11 veces más. Claro, es verdad, no se ganó el referéndum. Objetivamente es así. Pero yo en algún artículo lo he dicho. Que afortunadamente no se ganó el referéndum. ¿Y por qué? Porque le doblamos el pulso al Estado. Es muy importante. Gracias al no de Almería, gracias a que, aunque sacamos, ya digo, 11 veces más sí es que no es, no ganamos el referéndum porque no hubo más síes que la mitad del censo electoral. Tengamos en cuenta también algunos detalles que no hay que olvidar. El censo era muy irregular. El censo irregular, porque está en una tierra que, sobre todo en aquella época, tenía mucha migración, con lo cual la gente emigraba y no se daba de baja en el Esos censo. son los temas que llamamos de cocina de los resultados, claro. Claro, pero es que hay un dato que, insisto, importante: le doblamos el pulso al Estado. ¿Por qué? Porque el Estado lo que quería es que no tuviéramos autonomía, al nivel que lo tenían o lo iban a tener vascos y catalanes. Y gallegos. Y gallegos. Y podríamos entrar porque Galicia, Andalucía y tal. Pero porque objetivamente estábamos en la misma situación que los gallegos, ¿no? ¿Qué es lo que sucedió entonces? Porque una ley injusta la paró el pueblo andaluz.
porque ese referéndum, que lógicamente, insisto, no lo ganamos, obligó a que el Estado se recompusiera. Y dijera, vamos a ver, han ganado 8 provincias claramente, a pesar de que se hizo circunscripción a circunscripción, a pesar de que el sí tenía que ser por encima del censo electoral en vez de los votantes, y solamente una se ha quedado descolgada, y aún así los sí han sido 11 veces más que los noes. Joder, habrá que cambiar la ley. Y entonces hubo que cambiar la ley. Yo creo que eso es, a mí es que me parece importantísimo. Es decir, hubo una ley injusta, y logramos que se cambiara esa ley injusta. Es decir, claro, yo también he sostenido muchas veces, y también lo tengo escrito, que somos nosotros los andaluces, y más concretamente, por lo que estoy contando, los de Almería, los que tenemos la culpa de todo lo que está sucediendo ahora mismo en el Estado español. Porque si no hubiera sido porque nosotros accedemos a la autonomía, vascos y catalanes habrían quedado tranquilitos. Estarían la comunidad vasca y la comunidad catalana, y luego España. Ellos ya estarían tranquilitos, ellos tenían su parlamento, tenían su gobierno, tenían sus banderas, tenían sus símbolos, tenían tal, y luego España. Pero claro, en el momento en el que nos metemos los andaluces por medio, joder, pues si los andaluces están más en nacionalidad histórica, joder, pues si ellos son nacionalidad histórica, nosotros nación. Y si los andaluces conseguimos aparecer como nación en el estatuto, ellos querrán ser imperio. Y si nosotros pedimos la independencia, ellos quieren irse del planeta. El Imperio Vasco, sí. El Imperio Vasco es muy conocido del antiguo. Vamos a ver una cosa. Yo tengo 65 años y la bandera en el ayuntamiento no ha estado ondeando hasta hace poco. La bandera está en San Jorge y dentro tiene un estandarte que también con la bandera supuestamente de Almería, pero no es blanca. Es parecida a ese gris que hay ahí. Y yo, según he leído un poquillo, nada más, eso lo llevaban en las cruzadas aquellos que... las cruzadas, algún destacamento de él, llevaba banderas de él. Pero aquí en Almería nunca ha tenido la bandera esa. Nunca ha tenido historia en Almería, ni se ha sacado el estandarte a ningún acto institucional. Ya te digo que desde que el PP, concretamente, el PP empezó a sacar las banderas nacionales en los postes, empezó también a sacar, que sacó dos nada más, dos en la ciudad de Almería, que estuvo en esa parte arriba del cementerio, y a donde está la Guardia Civil, en la plaza de la Guardia Civil. Ahí está. Luego la quitaron y pusieron la nacional. Esto es de San Jorge, esta de San Jorge le llaman. Mira, concretamente yo soy del Poli. Yo soy uno de los últimos que levantaron al Poli de Almería hacia arriba. Y es una realidad, el Poli ha cogido el que querían poner en la que se fuera la camiseta oficial, la camiseta oficial del Poli, cosa que yo me negué y pude conseguir que esa no fuera la bandera. Eso pudiera ser la bandera por merchandising, que se ha conseguido una serie de dinero, pero que eso yo hasta la he puesto como una bandera fácil. No la creo, esa bandera. Y es real que la derecha, porque aquí en Almería no hay extrema derecha, aquí en Almería son de derecha, aquí extrema derecha había cuando la batalla aquella, pero ahora no hay extrema derecha en Almería. La derecha del Fausto, ¿qué te voy a decir? De una serie de gente, hasta el anciano que está aquí cacheteando. Hay una serie de gente que han estado con
con estos de Ciudadanos, los catalanes, que ya se fueron de ellos, concretamente el presidente del Poli ahora mismo era de Ciudadanos, pero que la cuestión está en que no es una bandera muy reconocida. Y es una realidad, es que una realidad de que Almería no votó. Me estás diciendo 11 veces sí al no, pero no votó. Se quedó la gente en la calle, Si no, sí, pues hombre, si el que propugnaba el no, era yo. Yo no propugnaba el sí a la autonomía andaluza. Yo no. Pues te lo voy a decir por qué. Porque a nosotros, a nadie, ni a Sevilla, ni a Granada, ni a este ni a otro, nos dijeron nada más que aquí aplica esto. Claro, oye, que sacamos en Almería la manifestación más grande que ha habido en la historia, han sido dos. Esa y cuando no a la OTAN hace más cercano. Entonces, que concretamente Almería siempre no ha identificado más, porque por intereses, al Levante que a Andalucía, por intereses económicos. Está claro. Pero vamos a ver, una cosa... No es la cuestión. Por eso te digo que yo me estoy trastocando y no me va por ahí muchas cosillas. Vamos a ver. Y perdonad, Uno de los... estaba diciendo que sobre el no, el sí y tal, que eso daría para otro debate. Claro. Hay que tener en cuenta, respecto a ese referéndum, hay que tener en cuenta otro detalle que es fundamental, y es el papel de los medios de comunicación. ¿Y por qué lo digo? Porque en esa época, en Almería, solo había medios de comunicación del Estado, no había medios privados, ¿vale? No lo había. Y los medios de comunicación del Estado tenían prohibido hacer publicidad electoral del referéndum. Entonces, aquí, lógicamente, solamente pudo ser el boca a oreja, los carteles y 4 cosas así, porque ni los periódicos, ni, bueno, la televisión era solo la del Estado, la radio era la radio del Estado o de la Iglesia. Quiero decir, es que no se podía hacer, claro. Entonces de pronto te encuentras con un referéndum en el que te dicen da usted su aprobación a tal del artículo 151 o el 143 y eso ¿qué es lo que es? Es decir, y luego el tema del censo electoral. El censo electoral, aquí lógicamente había un gravísimo problema por la emigración, por ejemplo. Aquí emigraba la gente, incluso la propia emigración interna. Claro, si tú vives, nacido en La Hojar, estás censado en La Hojar, pero te has venido a trabajar a Almería, tú sigues censado allí. Allí tú sigues figurando, no vas a votar porque estás allí. Y aquí no puedes votar porque no estás censado, con lo cual no votas. Los muertos tampoco votan, pero ahí están. Y luego respecto a la bandera, vuelvo a lo mismo. Aquí hay una historia que está muy bien organizada, y el objetivo está muy claro. Ahí viene esa proliferación de banderas en todos sitios. Aquí está organizado. El objetivo es, el que os he comentado, es hacer un partido político. Se han dado pasos en ese sentido. Por ejemplo, el preguntar a los distintos partidos que ya están constituidos y en funcionamiento, preguntarles si defienden la segregación de Almería de Andalucía. Claro, pues ¿eso por qué? Pues porque lo que necesita es, entre otras cosas, demostrar que no hay otros partidos políticos que ya defiendan tus principios, ¿no? Porque si ya los defiende otra organización, tampoco tiene mucho sentido que lo hagas tú, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es uno de los objetivos. Y hay dos organizaciones. Es Almería Oriental y Almería Occidental. Dividir la provincia de Almería en 2. Y de hecho, históricamente, también se ha estado
dividir la provincia de Almería, la occidental y la oriental. Mira, hay una cosa que me llama mucho la atención también, cuando se habla de que si en Almería la gente es de una manera no sé qué y en Sevilla que no sé qué, vamos a ver, ¿qué distancia hay de punta a cabo? Y a Cabo de Gata, la expresión de punta a cabo es una expresión muy andaluza, fíjate si es andaluza que es de punta a cabo, de Punta Umbría a Cabo de Gata. Vamos a ver, pues como la que pueda haber de Sevilla a Barcelona. Vamos a ver, si de Sevilla a Barcelona hay diferencia, tanto como para hablar de dos naciones, según algunos, o sea, no es normal que haya diferencias entre Huelva y Almería, es normal. Lo que ocurre es que nos une y nos identifica en historia y en identidad mucho más de lo que nos separa, ¿no? Pero que es normal que no se hable exactamente igual en Almería que en Cádiz, es que es lógico. A ver, hay palabras, un momentillo así, te apunto, voy apuntando. Ali, tú has pedido palabras y Jorge. Ali. Bueno, yo podría decir que aquí se suele decir mucho eso de que Almería es la menos andaluza de todas las provincias andaluzas. No sé si eso es así o no. Bueno, eso no es así. Bueno, así, precisamente me voy a remitir Sí, tienes palabras tú después, Jorge, y después voy dando vueltas. Estaba comentando que me voy a remitir a una cita del propio La Infante, donde decía que la menos andaluza de todas las ciudades andaluzas era Sevilla, precisamente. Andalucía nunca seguirá a Sevilla. Sí, efectivamente. Por eso la capital está en Sevilla. Es decir, porque quienes querían destruir Andalucía, qué mejor manera que llevarse la capital a Sevilla sabiendo que Sevilla siempre levanta recelos en el resto de Andalucía. Sevilla fue donde los conquistadores asentaron su gobierno y donde hubo más presencia de conquistadores, de la Iglesia Católica, de funcionarios del Estado y demás. Que es una de las claves de la diferencia de Sevilla con el resto de Andalucía. Por otra parte, se ha querido identificar a Andalucía con Sevilla. Y encima nos dicen lo contrario. Los que no se parecen a Sevilla es que no son andaluces. Pues creo que es un error de bulto. Identificar a Andalucía con Sevilla, porque Andalucía, como ha dicho Rafa, es bastante extensa y es bastante diversa también. Es diversa Cataluña, es diversa Castilla, Andalucía lógicamente también es diversa en su habla, en costumbre y todo, pero nos unen muchísimas cosas. Y lo que se dice de Murcia, que Murcia es más murciana, bueno, es que vamos a tener en cuenta que Murcia es Andalucía. Murcia siempre ha sido Andalucía, dejó de ser Andalucía en el año 1833 con la división territorial de un tal Fabián de Burgos. Que era de donde su nombre indica. Claro. Pero Murcia ha sido al-ándalus. El panocho, el idioma de Murcia, tiene todas las características de la habla andaluza. Entonces, vamos, decir que Almería es murciana, bueno, cuando Andalucía tiene más identidad histórica y cultural que Murcia, pienso yo, todo mi respeto para los murcianos, pues yo creo que no. Bueno, yo creo que es más bien al revés, que Murcia es andaluza. Lo mismo que es parte de la provincia de Badajoz, lo mismo que era el Algarve portugués. Bueno, pasa que las decisiones administrativas del Estado español han configurado la Andalucía que tenemos actualmente. Claro, y una acotación ahí más, dentro de esas divisiones de las que estás hablando, la Alpujarra. La Alpujarra forma una unidad paisajística, y de paisaje viene la palabra, forma una unidad. ¿Qué mejor manera de destruir la unidad de la Alpujarra, donde se refugian todos los andaluces que han ido huyendo de las racías que hacían los castellanos? ¿Qué mejor sitio que meterse en la Alpujarra? ¿Qué hacemos? Dividimos la Alpujarra entre dos provincias y así se enfrentan las provincias, por lo tanto se enfrentan dos Alpujarras. No, hay una Alpujarra dividida en dos provincias, pero hay una Alpujarra. Bueno, a mí me quería hacer una pregunta a Jorge. Que no sabemos, pues Jorge es una persona
que siempre dice lo que piensa, no se calla y tiene alguna polémica. Por eso yo conocí una polémica de Jorge, me parece que en algunos medios y tal, porque había por ahí uno de estos regionalistas que nos decían que Almería era romana, o algo así. Un debate, una polémica, sí, o algo. Bueno, Juan José Tonda en lo que sacó en relación con el milenio, con la voz de Almería, se lo planteaba, ¿no? La duda de si Almería era árabe o romana, ¿no? Diciendo que era romana, ¿no? Se refiere a la ciudad de Almería, ¿no? Almería muy claramente en el mismo nombre es una ciudad de origen árabe, ¿no? Que la fundan árabes que, como se ha dicho aquí, no es que sean árabes, sino eran arabizados, eran gente de aquí, los almerienses de toda la vida, que eran hispanos, que se habían arabizado y mayoritariamente se habían islamizado, igual que tiempo antes se habían romanizado y se habían cristianizado, aunque de modo diferente, ¿no? Porque lo que fue la invasión romana fue más violenta que la que se produjo posteriormente, ¿no? Bueno, a mí me gustaría hablar de varias cosillas. Yo coincido con la visión que ha dado Rafael Martos de que la bandera es una vergüenza que no representa propiamente, no debía representar a Almería. Yo la sensación que tengo no es que, bueno, que efectivamente no es ni de 1147 ni tan siquiera de 1489, sino que debió de ser, yo creo que en la época franquista, cuando se empieza a introducir y se propone como bandera, ¿no? Eligiendo unos símbolos que debían... Perdona, pero de la capital. Sí, hablamos de la ciudad de Almería. Continuamente, o sea, que nunca de la provincia. Sí, por eso de la ciudad de Almería. Cogiendo unos símbolos que son totalmente inapropiados, porque los genoveses, como se ha dicho, vinieron a saquear Almería y a destruirla, ¿no? Hasta el punto de que la zona más rica de Almería, que era La Chanca, el barrio de La Chanca era el barrio más comercial y más industrial de Almería, pues lo machacaron totalmente hasta el punto de que ahora es la zona más pobre de Almería, ¿no? Porque desde entonces se quedó arrasado totalmente, ¿no? Entonces, pues es poco representativo de que realmente, porque los almerienses, los que construyeron cosas que ahora son símbolos de Almería, ¿no? El mayor símbolo es la Alcazaba, pues aquellos almerienses que la construyeron, pues precisamente lo que parece que vamos a exaltar ahora, lo que es precisamente eso, lo que vinieron a destruirlo, ¿no? Porque no fue ninguna reconquista, ni tan siquiera no vinieron ni tampoco con deseo de permanencia, ¿no? Bueno, Almería, bueno, como él ha dicho, bueno, era... aquí había obispos, a mí solo me consta que hubiera obispos en Pechina, ¿no? Luego no lo sé, no hay datos, históricos, sobre todo yo te digo porque hay un momento en la historia del andaluz, sobre todo el siglo XI marca un antes y un después, entonces a partir del siglo XI, sobre todo ya a partir de los almorávides y almohades, ya aquí es moro o cristiano, entonces ya hay guerra. Hasta el siglo XI hay posibilidad de convivencia en esos momentos, después ya no. Ya después, lo que pasa es que Almería era curioso porque en la época almorávide, que es una época que se tiene como mucha intransigencia y donde había ya guerras muy fuertes, ¿no? Y donde hay expulsiones de mozárabes porque se veía a los mozárabes como población colaboracionista, igual que también a la judía, ¿no? Porque de hecho Alfonso I el Batallador se mete hasta la playa de Almuñécar en el 1126, ¿no? Y se da un paseo apoyándole, y ahí tiene que el abuelo de Averroes tiene que emitir una fetua dictaminando que es conveniente trasladar esas poblaciones por evitar eso. Pero bueno, Almería era muy curioso porque yo creo que tenía el estatus de Puerto Franco, porque eso sí lo tenía. Esto aquí se encontraban las naves cristianas, musulmanas, porque le interesaba a ambos, le interesaba. Entonces los almorávides hacían incluso la excepción con Almería, ¿no? Porque producía muchas rentas, ¿no? Yo disentía lo que te decía, de que realmente, bueno, el almirante no era cristiano, el almirante era musulmán. El Maimun, que es precisamente al almirante de la flota al que le decían que era el pirata. Dice, ¿cómo va a ser pirata si es el almirante? Lo que pasa es que como estaban en guerra, cuando iba a otros sitios, pues iba... No, yo lo que me refería es que algunos cuando argumentan que el objetivo de los genoveses era
destruir el puerto de Almería por su potencial económico, dicen, no, es que lo querían destruir porque era refugio de piratas. Claro, refugio de piratas para los que veían el riesgo económico, ¿eh? Por eso ponía el caso de Francis Drake, ¿no? Que es decir, que claro, que para los que querían destruirlo eran piratas, ¿no? Pero aquí los promotores, bueno, siempre se busca ante una destrucción, pues se tiene que buscar una excusa, ¿no? Y se manipula. La historia está llena de manipulaciones, sobre todo pues la cuentan los vencedores, ¿no? Entonces aquí no solo fueron los genoveses, sino también los catalanes estaban muy interesados porque Almería era sobre todo una potencia en la industria textil y le hacía la competencia tanto a catalanes como a repúblicas italianas, ¿no? Que estaban empezando a desarrollar esa industria y querían quitarse a la máxima competidora que era Almería, ¿no? Aparte de eso, de como tú has dicho, ellos aprovecharon aquí un vacío y en el 1146 vinieron, cercaron y era muy típico pues que se pactara y dijeran pues te damos una cantidad y se van, ¿no? Pero efectivamente los almerienses le pagaron una parte y otra parte no terminaron de pagarla. Entonces vinieron los genoveses con intención, ahí sí que venían, porque los catalanes en ese caso, Ramón Berenguer IV e incluso Castilla, como no habían hecho tanto esfuerzo, quisieron pactar otra vez con los almerienses, pero los genoveses no vinieron a saquearlos. Y vinieron con la intención ya no de pactar, sino a saquearlos y de hecho pues yo creo que se llevaron la sorpresa de que ya muchos almerienses se habían llevado gran parte de la riqueza, a mí me consta que se habían ido muchos de ellos, y entonces lo que hicieron fue apresar a todos los almerienses y al que no se pudo pagar el rescate, esclavizarlo y venderlo como esclavo, ¿no? A todo aquel que no pudo pagar por el rescate propio, ¿no? Bueno, por otro lado, bueno, en torno a si Almería, Andalucía, pues ese sentimiento que se dice, bueno, hay una cosa que sea real, que aquí en cierto modo, ya no solo Almería, sino otras muchas ciudades, en contra de ese centralismo de Sevilla, ¿no? Yo recuerdo además a un profesor de árabe de Sevilla que contaba el chiste y decía, uno de Almería le preguntaba, le decía, ¿tú crees en el más allá? Y dice, ¿cómo no voy a creer si soy de Almería? Porque la verdad es que la triste realidad es que aquí Almería, sobre todo desde toda esa, lo que fue la conquista, que no fue conquista, fue un pacto, ¿no? Entonces ahí sí se le ve también una diferencia que dentro de Andalucía, porque bueno, Andalucía, como sabéis, viene del nombre Andalusía, que viene a hacer relación al Andalus. Al-Ándalus era una entidad mucho mayor, pero si vemos las principales ciudades, las 5, por ejemplo, nosotros objetivamente en la biblioteca del Andalus, el ranking de las ciudades de Al-Ándalus, pues las 5 primeras por este orden han sido Córdoba, Sevilla, Granada, luego muy cerca Almería y Málaga, y luego hay otras, pero luego también con mucho peso Jaén, ¿no? Entonces sí se ven unas grandes diferencias, pero eso como en todo territorio, pues hay diferencias dentro de regiones y dentro también de cada una de las ciudades mismas, siempre hay diferencias en todo ámbito, ¿no? Entonces aquí sí que es cierto pues que se ve sobre todo la gran diferencia, si nos remontamos históricamente, pues hay un gran peso de lo que era el reino de Granada, ¿no? Ese reino de Granada, enfrentado quizá un poco también al reino de Sevilla, que Sevilla sí aglutinó a toda esa otra parte. Esas dos regiones, históricamente también en la forma de ser e incluso en la misma posesión de las tierras, son muy diferentes porque mientras que aquella parte fue conquistada por las armas, esta otra parte no fue nunca conquistada por las armas, sino que hubo pactos, ¿no? Se pactaron y aquí lo que pasa es que luego esos pactos se violaron, ¿no? Se vulneraron y ya pues vino otra parte ahí de la historia que ya sería ahí muy larga. Bueno, no quiero yo aglutinar, acumular tampoco todas las intervenciones, y la posibilidad de que hablen los demás. Sí, pero hay tan solo una organización política. Hay solo una organización política que es nada más que eso, que es el Partido Popular, que lo ha llevado en su campaña electoral en toda la propaganda entera. Y hablemos claro, y es el único que le ha sacado
en el siglo. Y además todavía están los carteles puestos. Y nadie la Cierto. Bueno, Procurarse no yo lo que quería... palabras pedidas. Yo lo que quería hablar es lo muy diversa que es la historia y cómo se manipula para simplificarla y sacar una historia, digamos, oficial. Y ha pasado continuamente. O sea, Almería evidentemente es de fundación musulmana, luego ha sido cristiana, luego ha sido otras muchas cosas, andaluza y todo eso. En el siglo XVII hay todavía los mapas que ponen Andalucía, que es lo que es Andalucía Occidental, el Reino de Granada, y estamos hablando del siglo XVII, y Reino de Granada es la Andalucía Oriental. O sea, y era un mapa el que se usaba corrientemente por las autoridades. Entonces, ese es un problema, porque la historia no es como nos la han contado, no es tan sencilla, es mucho más rica que lo que nos cuentan. Lo que nos cuentan es una especie de simplificación y encima manipulada. Eso es la verdad. Porque Al-Ándalus fue prácticamente toda la península ibérica, prácticamente. Menos la cornisa cantábrica y una parte de ahí, pero prácticamente fue Al-Ándalus todo. Incluso en los geógrafos hay unos geógrafos árabes que mencionan que Al-Ándalus es la península completa, claro, físicamente. O sea, que cada momento histórico ha tenido su cosa. Ahora, que Andalucía, Italia es una nación del siglo XIX, hace muy poco, igual que Alemania, se funda en el siglo XIX, antes era del Reino de España, o de Aragón, si quieres, la mayoría. Entonces, el problema está en que si nos vamos a la historia, tenemos muchísimas autoridades en muchísimos sitios. Luego, por otra parte, el tema que se habla de la Reconquista, hace muy poco se ha publicado este trabajo de este señor que ha presentado en Jaén, de acceso a la academia, del mito de la Reconquista. El mito de la Reconquista ha empezado en el siglo XIX. A finales del siglo XIX. Antes nunca se habla de la Reconquista. Nunca se habló antes de la expresión Reconquista, aparece en esa época y luego quien lo potencia en el Estado español es la enseñanza durante la época de Franco, porque lógicamente le interesaba dar una imagen de que España era una unidad de destino en lo universal. Entonces, toma ya. Claro, entonces ¿qué ocurre? Pues le vino de escándalo y potenció eso. ¿Qué ocurre? Y a mí me ha costado algunas discusiones, y al cabo ya a mí me ha costado algunas discusiones, incluso en directo en televisión, con algunos compañeros de tertulia. Es decir, vamos a ver, cuando se están cuestionando determinadas cosas de la historia, yo las cuestiono, no, hombre, es que toda la vida se ha dicho, tío, no, vamos a ver, ¿qué estudiamos nosotros en el colegio? Estudiamos con profesores que a su vez estudiaron de libros de la época de Franco. Entonces, ¿tú qué quieres que me enseñaran a mí en el colegio? Pues si mi profesor estudió magisterio en la época de Franco, con los libros aquellos, eso es lo que le enseñaron a él, y lo que a él me enseñó a mí es eso. Entonces, decir que las cosas son blancas o negras en función de lo que tú has estudiado en el colegio, hombre, es muy heavy eso. Sí. Bueno, perdona que acabo sí, ¿qué más palabras? Venga, que acabo ya. Una broma, una prueba de que Almería es Andalucía es que Susana Díaz viene a cenar con sus amigos. Esto es Andalucía. Pero una opinión sí seria sobre el tema de la bandera. La bandera, en ocasiones, es un símbolo de los pueblos, en ocasiones. Pero la mayoría de las veces, que además ha tenido uso militar, es representante de la autoridad, no del pueblo, o sea, de quien manda. Por eso, en un ejército podían ir varias banderas, porque iba el rey no sé qué, el rey no sé cuánto, el conde no sé cuánto y el otro tal, y cada uno llevaba su símbolo, porque era el símbolo de la autoridad que estaba allí, no era del pueblo, en la mayoría de los casos. Y entonces cuando los genoveses vinieron aquí pusieron su bandera, y cuando llega el otro lo primero que hacen, como tú has dicho antes, cuando los americanos toman Irak, ponen su bandera. Aquello no representaba al pueblo de Irak en absoluto, eran simplemente los conquistadores. Entonces,
el tema de la bandera, realmente, ¿qué representa? La autoridad. Ahora mismo, cuando están utilizando la bandera cruzada al por mayor, en estos días, es porque son los que mandan. O sea, son los que mandan, evidentemente, son los que usan su símbolo. Y los demás, pues, estamos de vacaciones. Yo era decir, pues, que a mí me pasa eso, cuando hablo en la calle, encuentro amigos y demás, no es que somos los malos andaluces, somos más murcianos. Digo, ay hombre, y claro, es lo típico, ¿no? Por el general es ese. Y empiezo a poner ejemplos en cuanto a nivel de cultura y demás, pero siempre está la misma historia, el centralismo administrativo tan fuerte de dependencia que hay de Sevilla, el que nos hace alejarnos y acercarnos más hacia donde está más cerca, que encima una ciudad uniautónoma, como se dice, que onda ciudad y autónoma. Uniprovincial. 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 Hay varias. Sí, como Madrid y demás. No, claro, no solo es Melilla y Ceuta, son comunidades uniprovinciales. Pero Murcia es uniprovincial, Logroño es uniprovincial. Siempre en mi cabeza, claro, mi mayor argumento es más nos parecemos a los granadinos y a Málaga y a Jaén que a la Andalucía occidental. ¿Cuál fue, si históricamente, de hecho la Primera República, me perdonáis, me quedé un poco... Tú hablas como ¿cuál fue, en la historia imagino que la experiencia habrá sido positiva, el funcionamiento de las dos Andalucías, la oriental y la occidental, porque como separación cultural no había, pero administrativa sí, ¿no? ¿O no? No. Hubo creo que en la primera... Y otra cosa, ya termino, y si eso me podéis responder a esa parte. En la Wikipedia, es curioso, aparece el origen de la bandera como muy posible que fuera de Almería. Hace la referencia a una bandera verde con un nudo blanco que está acordado, que aparece en un torreón. Y era Almudasí cuando se bajaba se alejaba y era lo añadía al poema ese que hace referencia. Hubo, creo que en la Primera República, sí me parece que hubo un intento de algunos sectores de separar y hacer dos provincias. Perdón, no. Era Andalucía Oriental y Andalucía Occidental. Sí, lógicamente ahí siempre tenemos que tener en cuenta un dato, y es el poder. Ahora mismo, si miramos las Cortes Generales, Andalucía es la que más parlamentarios aporta. Claro, imaginaros que aquí realmente el nacionalismo tuviera el arraigo que tiene, por ejemplo, en Euskadi o en Cataluña, y que en unas elecciones generales proporcionalmente se votara lo mismo que en Euskadi al PNV, Bildu y tal. Imaginaros cómo desestabilizaríamos nosotros el Estado, siendo la comunidad que más diputados tiene. Claro, ¿qué es lo que sucede? Que eso interesa tenerlo controlado. ¿Cómo se tiene controlado? Dividiendo, hace dos comunidades y ya está. Y además, luego tienes la parte económica, ¿no? Es decir, económicamente tampoco interesa que seamos una fuerza. Luego hay muchas mentiras sobre Almería, como que somos una potencia económica. Vamos, hay que mirar los datos. O sea, Almería es lo único que destaca económicamente en el tema agrícola. O sea, la potencia económica de Andalucía es Sevilla y después Málaga. El Producto Interior Bruto provincial de Sevilla y de Málaga es superior al nuestro. Claro, es que aportamos al PIB andaluz, ¿aportamos qué? Claro que aportamos, y aporta Málaga, y aporta Sevilla, y aporta todo el mundo. José. No, yo decir que bueno, que está siendo todo bastante interesante, la verdad, ¿no? Pero que bueno, era un par de puntualizaciones, ¿no? Aquí se habla mucho sobre los famosos referéndums, ¿no? Y si se votó más, se votó menos, quién dijo sí, quién dijo no, cuál era el trasfondo. Bueno,
Si al final el trasfondo de todo esto es que la palabra estafa y la palabra fraude van unidos de la palabra España. O sea, España en sí mismo es una estafa y un fraude, aparte de la manipulación más horrorosa que se puede llegar a admitir, ¿no? Entonces, claro, la provincia de Almería, si es que cuando se dice la provincia, ¿qué es la provincia de Almería? ¿Es que Adra es provincia de Almería? No, nunca lo ha sido. Y de hecho, no sé vosotros, pero yo por ejemplo conozco a gente de Adra que no se consideran nada almerienses. Ellos siempre dicen que tienen más ligazones con Granada, con Málaga, como decía el compañero, ¿no? Pero Adra, Almería, ¿desde cuándo, no? Y entonces pues se hacía referencia también a lo de la centralidad, el centralismo sevillano, sí es verdad. Centralismo siempre impuesto desde el centralismo de Madrid, desde las Cortes españolas, desde el nacionalismo español. Eso es lo que imponen. Igual que en Cataluña también centralismo de Barcelona, ¿no? Pero el centralismo sevillano, pues es que siempre se hace referencia a lo mismo. Y al final el problema siempre surge de esas identidades nacionales o identidad nacional española creada, ¿no? Porque si hay algo ficticio y algo artificial es la nación española, que no hay por dónde cogerla, históricamente, ¿no? Y entonces, pues bueno, al final llegamos a la conclusión que los almerienses, ¿no? Porque yo, bueno, soy de aquí, pero luego estuve viviendo mucho fuera, y cuando vine aquí, hace 10 años, y hace 9 y 5, no se veía esto por ningún lado. Y es lo que decía Rafa Martos, ¿no? Que hay una brutalidad excesiva por parte del nacionalismo español, que eso sí es verdad que existe. Eso sí es verdad que existe, y además que